En Facebook, por ejemplo. ¿Lo de Facebook? Y ahorita vamos, ya estamos intentando transmitir desde Facebook para empezar. $27 páginas que administras y ni utilizas Facebook. Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar en el Drinking Filosófico. El Drinking del mes de junio, el mejor mes del mundo mundial. Muchas gracias a Diana y a René por ser nuestros drinkers de este muy interesante Drinking Filosófico. Voto congruente versus voto útil. Muy ad hoc con la fecha, porque pasado mañana, por favor, tenemos que salir a votar. Y ahorita Diana, vamos a decirlo así, que defiende o tiene su línea sobre el voto congruente. René, que su línea es el voto útil, pero lejos de ser un debate, este va a ser un compartir de ideas, un compartir de pensamientos, y también van a estar muy involucrados ustedes, estimados drinkeros. Para los nuevos, por aquí alguien que me diga quiénes son nuevos en el drinking, que puedan prender su microfonito y su cámara, si no quieren que nos digan quién nos visita por primera vez. Siempre tenemos a alguien nuevo, siempre. ¿A poco todos? Mira, ya todos, bueno, además de René y Diana, ¿verdad? Obviamente, ellos son nuevos y jovencísimos los dos. Yo soy nuevo. Bueno, primero... Alejandro Bárcena. Alejandro, ¿de dónde nos visitas, amigo? Morelia. Bonita tierra, bonita tierra, tremenda catedral tienen por ahí. Cuando quieran son bienvenidos. Gracias, don Alex, gracias, don Alejandro. Y también por ahí Sara. Sara, ¿de dónde nos visitas? Buenas noches y mucho gusto a todos de Guadalajara. Ah, mira, capital del mundo, sucursal del cielo. Qué bien. Bienvenida, Sara. Pues bueno, les platico brevemente. El Drinking Filosófico nació en 2018. Don Alex, su servilleta del Tacles, Monse y por ahí Héctor, somos parte del consejo, pero en ese 2018 ya nos juntábamos 5 amigos para platicar de algún tema. Echábamos cervecita, vino tinto, tequilita, y el hermano legionario de Cristo, Flavio, el hermano Flavio, que le tenemos una estima muy grande, nos decía, si ya nos juntamos a platicar, ¿por qué no nos juntamos a platicar el viernes de cada mes, el primer viernes de cada mes, pero para hablar de algún tema en específico, ¿no? Compartir ideas, compartir pensamientos, pero siempre buscando la verdad. Así es como nace el Drinking Filosófico. Empezamos 5 locos, ahora tenemos más de 250 miembros activos, estamos presentes en más de 15 países del continente americano, sobre todo Estados Unidos, obviamente México, Centro y Sudamérica, por algunos perdidos en España, en Irlanda, pero los más están en Centro y Sudamérica. Incluso tenemos una comunidad ya muy grande en la hermana República de Ecuador, lo cual agradecemos muchísimo. ¿Y cuál es el motivo o la razón de ser del Drinking Filosófico? Es buscar la verdad de algún tema, ¿no? Pero sí la verdad profunda, la verdad filosófica, ¿no? Entonces, pues bueno, lo tratamos de hacer un poquito por medio de la dialéctica. Y el tema de hoy, como ya les dije, es, bueno, antes lo hacemos el primer viernes de cada mes. Y el tema de hoy está buenísimo, porque si bien las elecciones en México, en gran parte del país, vamos a votar por el aparato legislativo, por muchísimos gobernadores, muchísimos presidentes municipales, y yo creo que sí debemos de dejar de ser tibios a la hora de votar, ya sea voto congruente o voto útil, pero debemos de dejar de ser tibios, ¿no? Debemos de estar convencidos y debemos de dejar la flojera. Lo compartíamos don Alex y yo en el programa de radio, se transmite todos los lunes, buen anuncio, se transmite todos los lunes a las 5 de la tarde, por nuestro Facebook, que es Tu Zona Líder, @Tu Zona Líder, y
lo compartíamos con Héctor, que fue nuestro invitado de lujo, que esta parte de que pues todo es lo mismo y todos son iguales es una mentira. Lo que sí es cierto es que somos flojos a la hora de investigar, ¿no? Quiénes son nuestros candidatos. Entonces, creo que debemos de poner manos a la obra y para eso les voy a presentar a nuestros dos drinkers del día de hoy y voy a empezar obviamente por Diana Sandoval. Diana es licenciada en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO. Es estudiante de la maestría en Ciencias de la Familia para la consultoría en el Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios de matrimonio y familia. Ha tomado varios cursos de opinión pública, comportamiento electoral, ha estado involucrado en partidos políticos, grupos de interés y también en movimientos sociales por el Colegio de México. Participó en algunos programas locales de evaluación a gobiernos municipales con Desde lo Local, así se llama la organización. Tuvo una colaboración importante con la Universidad de Guadalajara en el Parlamento Juvenil, que está padrísimo, haciendo propuestas de modificación al sistema estatal de participación ciudadana y finalmente colaboró en el área de comunicación social a comienzos de la actual legislatura. Bienvenida, Diana. Hola, pues muchas gracias. Primero que nada por el espacio y por la invitación. La verdad es que yo propicio mucho que sean este tipo de espacios o colaboraciones, porque al final esto es participación política también, ¿no? De una u otra forma, el reunirte con más personas para poder expresar tu opinión acerca de política o cualquier tema social que obviamente tiene una incidencia directamente en nosotros como ciudadanos o como personas, yo creo que es muy importante, ¿no? Y pues bueno, me parece que ya este es el espacio para introducir voto con ¿verdad? Voy a presentar primero a René y ya vas a empezar. O solamente es presento. Sí, presento. Perfecto. Sale, ya está. Gracias. Sí, sí, gracias, Diana, por regalarnos tu tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, también les presento a nuestro drinker, René Ortega, egresado de la Universidad Panamericana como licenciado en Administración y Finanzas con estudios de diplomado en Filosofía de la misma universidad. Tiene un MBA en el Kelley School of Business de los Estados Unidos. Colaboró con Bose, Allen and Hamilton, empresa internacional de consultoría de negocios. Trabajó para Abbott Laboratories. Si lo dije mal, porque mi inglés es buenísimo, como pueden darse cuenta, me corrige, estimado René, en el área de mercadeo en México y posteriormente, perdón, en las oficinas centrales en Chicago, desempeñándose como Business Development, mira, como lo que tenemos aquí, amigo, Business Development Manager para América Latina y Canadá posteriormente. También realizó funciones en dirección general en Venezuela, bueno, y tendrás muchas cosas para compartirnos de ahí, mi estimado René. Más adelante como director general del Cono Sur. A su regreso a México se desempeñó como director general de Valvoline International de México. En 2017 fundó Human Advantage, consultora especializada en la solución de problemas de gestión de capital humano relativos a los comportamientos de los miembros de la empresa. Su modelo de reingeniería de comportamientos, promueve el involucramiento y maximiza el potencial de todos los miembros de la empresa. Conductor de negocios extraordinarios, programa de radio enfocado a la aplicación de la doctrina social cristiana de la Iglesia en la empresa y la sociedad, y conductor invitado en EWTN. Pues bueno, no me queda más que darte la bienvenida, mi estimado René. Si quieres hacer una breve introducción, algún comentario, pues bueno, es momento. Pues mira, yo muy contento de estar con ustedes. Me gusta estar con chavos. Creo que lo comentábamos antes de arrancar. Los viejos tendemos a tener ya el tanque de gasolina, bueno, yo no, el tanque de gasolina ya como medio vacío, con falta de iniciativa, tal vez siendo muy quejumbrosos y no tratando de arreglar al mundo. Y lo que el mundo necesita, pues, es ser arreglado a través de la verdad, como comentaba Stacles, y la búsqueda de la verdad y la aplicación de iniciativas concretas, como Diana lo ha hecho, es fundamental, porque no podemos quejarnos y no hacer nada, no tenemos derecho de hacerlo. Entonces creo que el tema de hoy es muy importante.
Originalmente íbamos a hablar más directo sobre el tema del voto y qué, por qué sí, por qué no, etcétera. Pero como estamos en la veda, nos limita un poco, pero no tanto. Ya veremos que pues creo que va a ser una conversación muy interesante. Y la búsqueda de la verdad es para lo que está hecho el hombre. Para eso Dios nos dio inteligencia y entonces me encanta que me hayan invitado y espero no aburrirlos, así que si me quedo dormido me despiertan, por favor. Ya dijiste, René. Muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, no me queda más también que presentar a nuestra chef de New Project del Drinking Filosófico, que es mi estimada Monse González Cosio González. Sí lo dije bien, ¿verdad, Monse? Excelente, Tacles, graduado. Listo, Monse, adelante, micrófonos tuyos, que Monse va a ser nuestra maestra de ceremonias. Un comentario antes, por favor, síganos en redes sociales. Hoy ya llegamos a 1000 seguidores en Instagram, @Drinking Filosófico en todas las redes sociales, @Drinking Filosófico. También si tienen por ahí algún comentario, voy a estar al pendiente del chat. Ya Monse dará las demás instrucciones, ¿vale? Y hay un notición al final. Obviamente está el post-drinking, para los que no sepan, cuando se acabe el drinking está el post-drinking, que ya nos quedamos a veces hasta la madrugada, pero bueno, hay un súper anuncio antes de terminar. Listo, Monse. Muchísimas gracias, Tacles, perdón, y gracias también a Diana y a René por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio, y gracias a ustedes también, a todos los que se conectaron, por esa búsqueda, ese interés en la verdad y en concreto en este tema que tiene tanta relevancia pues, en estas fechas para nuestro país. Como decía Tacles, yo voy a estar moderando la conversación, no es propiamente un debate, pero sí vamos a manejar algunas pautas de tiempo para nuestros invitados. Vamos a iniciar con una primera parte de 7 minutos cada uno. Yo voy a estar moderando el tiempo, les voy a interrumpir ahí cuando ya quede un minutito nada más para que sean conscientes del tiempo que tienen y posteriormente de este espacio de 7 minutos donde se van a presentar y van a exponer un primer esbozo de sus ideas, se va a generar una conversación entre ellos donde de manera indistinta pueden tomar la palabra. Simplemente la única regla es que no pueden pasar más de 5 minutos con el micrófono, digámoslo así, antes de que pues lo pasen al otro invitado. Entonces, después de ese espacio, abriremos el micrófono para algunas participaciones de parte de nuestros drinqueros invitados, o sea, todos ustedes que vinieron y se conectaron hoy aquí, para que hagan alguna pregunta, algún comentario. Tienen ahí la función de levantar la mano de manera virtual, entonces vamos a estar atentos a quienes levantan la mano primero para darles primero a ellos la palabra y posteriormente pues ir dándoles espacio a todos los que deseen participar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues vamos a comenzar con Diana, si nos haces favor, Diana, de introducir, presentarte y plantearnos cuáles son esas ideas principales de tu postura, que sería el voto congruente. Muy bien, ya, ahora sí es el espacio. Bueno, pues yo igual, bueno, creo que ya presentaron un poco de lo que me ha tocado como experimentar y conocer un poco en esta parte, pero hoy, hablando del voto congruente, la verdad es que cuando vi voto congruente se me hizo pues como un poco retador y también como como algo que nos puede llevar a una expectativa, pero también que requiere como un compromiso, ¿no? Que, bueno, si definimos la palabra voto, pues la RAE nos lo define, ¿no? Como aquella expresión pública o secreta, de preferencia a una opción, ¿no? En este caso, si hablamos de voto congruente en su definición como tal, pues esta expresión o elección, ya sea a una persona, algún partido político, oposición que vaya encauzada a cumplir con aquellas afinidades, valores, principios, etcétera, ¿no? Actualmente en nuestra democracia, pues yo creo que es un poco complicado que realmente se viva un voto congruente, porque llega como a premiar más esta parte, ¿no? De que ya nos compartirá René, que es el voto útil, ¿no? En donde
donde hay mayoría es lo que la gente vota, ¿no? Realmente. Entonces, pues a mí para poder hablar un poco más de voto congruente, se me hizo muy bueno, leyendo como un poco esta parte más académica, ver cuál es la racionalidad del votante, ¿no? Tenemos estas teorías que nos hablan sobre la elección racional, ¿no? Que va enfocado como a lo económico, pero también tiene su parte política, ¿no? Y también ver cómo este voto congruente lo podemos vivir pues dentro de una democracia, ¿no? Y esto también nos llevaría a cuestionar si realmente México vive una democracia, ¿no? Y los tintes políticos que obviamente tiene, ¿no? Con intereses de la parte de la élite política, pero también los intereses sociales o ciudadanos. Y pues también por último, hasta dónde nos pueden causar el voto congruente. Actualmente, más como hay un término que es la sofisticación política, ¿no? Nosotros por nuestro contexto mexicano como un poco complicado que se pueda vivir realmente como esta sofisticación, que así lo llaman, que es donde hay un ciudadano que realmente se informa, que realmente consume medios de comunicación, que realmente se involucra en ya sea movimientos sociales, campañas, que se involucra en pues lo que tiene que ver con lo político o lo público, ¿no? Entonces nosotros a lo largo de la historia pues hemos tenido una transición democrática, si así lo podemos llamar, en donde experimentamos una dictadura donde una sola persona o un solo partido llegaba a tomar decisiones, que poco a poco ese poder se fue dispersando para que la sociedad pudiera tener una incidencia un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, a la hora de tener la sociedad como esta parte de como poder o un poco más de representación, ahí es donde empiezan a moverse todas las fichas, ¿no? Porque ahí es donde empieza el compromiso realmente de la sociedad para que se pueda informar, para que pueda tener una incidencia, ¿no? Y yo creo que aquí, ya lo iremos desglosando más adelante, pues sería ver de qué forma, hablando específicamente del voto, como una forma de participación política, es como realmente el votante sí llega a ejercer esta parte que es pues una obligación y pues también un derecho, ¿no? Y que vivimos también una realidad donde realmente el ciudadano ha tenido como un poco de repele a esta parte política, pero que también tenemos pues como una esperanza en donde al ver nuestro panorama pues es urgente que realmente pues el ciudadano empiece a tener esa incidencia o ese empuje, ¿no? Entonces yo creo que hablar de voto congruente sería pues realmente un reto que nos podría hablar de un voto que es pues ahora sí que va con aquello que el mismo ciudadano está buscando al elegir a tal partido político o al elegir a tal persona para que ejerza un cargo de representación, pero también que eso vaya a responder a aquellas necesidades que el mismo ciudadano tiene, ¿no? Y pues obviamente esto no puede ser como aislado porque, pues por nuestro mismo sistema político, pero sí es una realidad que se necesita como este compromiso, como un poco más, primero de parte de la ciudadanía, pero también de parte de nuestros representantes, ¿no? Entonces, pues yo creo que es con lo que quisiera como introducir un poco. Ya ahora pues cedo la palabra a René y ya después iremos más puntuales. Muchísimas gracias, Diana. Creo que mencionaste unos puntos interesantes. René, ahora sí que el micrófono es todo tuyo, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, a mí el tema del día de hoy me parece súper interesante y se presenta como dos opuestos. Esa es la sensación de la pregunta. O es voto útil o es voto congruente. Y mi primera pregunta es si son opuestos o no lo son. Un poco ya Diana nos dio algunas luces al respecto. Pero voy a ir sobre el tema mío, digamos, primero el voto útil, que me parece que no es en contra del voto congruente, sino es en contra del voto inútil. Es decir, el que no vota está haciendo su voto inútil, evidentemente. Pero también el que vota mal está haciendo su voto inútil. Entonces, en principio, más que hablar de congruencia contra utilidad, es hablar de utilidad contra inutilidad. ¿Ok?
que eso era lo primero. Segundo, no necesariamente lo útil es incongruente. En nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestra familia, nuestros amigos, hay cosas que se complementan y hay actividades que son, que pudieran no ser congruentes y que no están en contra de la utilidad de lo que hacemos, por ejemplo, el trabajo o el estudio. Entonces, lo que me parece fundamental es que cuando hablamos de congruencia, no caigamos en la incongruencia. Decía Diana ahora que hay principios, hay criterios, hay cosas, y entonces lo que no debe suceder para alguien que está buscando la verdad es que lo que él está haciendo, proponiendo, sea incongruente, porque la incongruencia es una traición contra uno mismo. Si yo hablo, por ejemplo, en contra de la corrupción y aseguro que la corrupción es inética o inmoral, y yo caigo en la corrupción, estoy traicionando a mis propias palabras y estoy traicionando a mis propios principios. Entonces, más que poner en contra lo útil y lo congruente, habría que poner como las cosas negativas, la inutilidad y la incongruencia. Entonces, esta congruencia de valores, ¿con qué es congruente? Pues con la verdad. Y por eso me encanta estar aquí el día de hoy, porque lo importante en el ser humano es la búsqueda de la verdad. Porque si no encontramos la verdad, actuamos a ciegas. Y eso nos lleva a tener entonces comportamientos que son incongruentes con lo que decimos que creemos. Y ahí ahí entra el tema de la moral, de la ética, donde lo que hacemos siempre tiene un impacto sobre nosotros mismos y sobre otros, y se junta entonces la verdad con la bondad. Claro, el tema es qué es la verdad y qué es la bondad, ¿no? Entonces, hay dos puntos aquí. Uno es la búsqueda de la verdad y el otro es la opinión. Cuando nosotros opinamos, como ahora en este momento hay muchísimas opiniones en todos los mexicanos respecto a la votación, los candidatos, los partidos, etcétera, esa opinión es respetable, evidentemente, pero no necesariamente es verdadera. Y pensemos en la ciencia. Si yo, por ejemplo, trato de negar alguna ley física, la ley de Newton, ¿no? Y yo creo que yo puedo volar, que estoy rompiendo con un principio físico que es inmutable, que no lo puedo cambiar, y entonces todos van a decir, este señor está medio loco, ¿no? Si yo digo que la Tierra es plana, sucede lo mismo. Entonces, claro, la opinión a veces no está fundada en la verdad, sino está fundada en percepciones incompletas de lo que yo creo. Y en el momento de la elección, decía Diana, y me parece que es la primera pregunta, ¿vivimos verdaderamente en una democracia? ¿O estamos en una democracia en ciernes, en proceso? ¿O estamos en una democracia que se empezó a construir, ahora se está destruyendo? Y eso es importante, que entonces nuestra opinión esté fundada en cosas reales, en ver la realidad y no en simples opiniones nuestras o de otros. No importa que en las redes haya 10 millones de personas que piensen una cosa, si no es verdad, esas opiniones no tienen ningún valor, no en el sentido del respeto a lo que piensa la persona, a lo que opina, que por supuesto es absolutamente respetable, sino en el sentido de que la decisión que van a tomar al momento de votar es una decisión equivocada. Es una decisión que no va a llevar a que haya diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y gobernadores que sea la mejor elección
para un principio fundamental en la sociedad, que es el principio del bien común. Es decir, este principio que lo que dice es que las organizaciones, se llaman los cuerpos intermedios, las empresas, las asociaciones, las organizaciones profesionales, los sindicatos, etcétera, etcétera, y los miembros de cada una de ellas vivan en condiciones para su mejor desarrollo como personas y como organizaciones. Eso es el bien común. Si nosotros nos equivocamos en la definición, en la decisión, lo que estamos haciendo es mal común. Es decir, si nosotros decidimos por un candidato que es nefasto, lo que estamos es creando, en lugar de ese bien común que acabo de describir, estamos creando mal común, y ahí entonces lo que decía Stacles al inicio es fundamental. No podemos dejar de votar, pero tampoco podemos votar a lo tonto, dicho de otra manera. Muchísimas gracias, René. Justo a tiempo, quedan 10 segundos. Felicidades por el manejo del micrófono. Pues bueno, ahora damos espacio a que se genere esta conversación entre tanto tú como Diana. Recuerden que pueden tomar la palabra indistintamente, simplemente pues será importante que no hablen más de 5 minutos, y si se llega a dar el caso, pues ya yo los interrumpiré para que le pasen el micrófono a la otra persona. ¿Sale? Perfecto, muy bien. Bueno, pues retomando un poquito lo que nos compartía René, y aquí sí quiero hacer como énfasis en esta parte de la democracia, y si realmente sí vivimos en una democracia. A mí se me hace muy asertivo tomar lo que pues como estudioso en esta parte de como de lo político, lo público, llamado Robert Dahl, nos decía que realmente existe una democracia cuando el sistema político o nuestros representantes son capaces de responder a las necesidades o las demandas que hace la sociedad por medio de políticas públicas, programas, etcétera, que sean efectivos, ¿no? Entonces, pues este sería como el marco de la cuestión, y que yo lo pondría como a evaluar, ¿no? O sea, si realmente en nuestra actualidad sí existe como esa respuesta, ¿no? Yo la verdad, en esta parte como más personal, sí vería que nos hace falta mucho, porque hemos visto que la forma en cómo responde, ya sean locales, federales, etcétera, pues han sido con cosas que realmente no han dado como esa solvencia a las necesidades reales, ¿no? Hablamos de una realidad en donde en nuestro país, pues, los niveles de inseguridad son cada vez más altos, ¿no? El desempleo, la cuestión económica, de vivienda, etcétera, ¿no? Y donde vivimos una realidad donde un poco más del 50% vive pues en condiciones precarias, ¿no? Entonces yo creo que esos son como los parámetros tal vez muy trillados y que vemos pues casualmente en los medios de comunicación, redes sociales, pero es una realidad que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que sí nos hace falta mucho para poder realmente experimentar una democracia, ¿no? Y también es ser conscientes que democracia se vive en muchos aspectos de la vida pública o de la vida política, ¿no? Porque a lo largo de la historia pudimos haber descrito la democracia como este cambio donde para vivir en un sistema de más partidos políticos, cuando realmente presentar así, ¿no? Parece México, el hecho de tener casi, me parece, 11 democracia, pero al final de cuentas eso no se hace efectivo, y es creo que algo que comentaba René, en simplemente tener muchísimos partidos, ¿no? O más manitas levantando la mano, que es bueno, ¿no? Pero al final donde va a verse como realmente esa efectividad, pues es en la acción, ¿no? Son en las políticas públicas, son en los programas, son a lo mejor también en esta parte de la legislación, que realmente respondan a la necesidad, ¿no? Esto yo lo catalogo como en la parte de nuestros representantes o quienes, ¿no? Pero también si habláramos de la parte de la ciudadanía, pues yo creo que aquí nos
pues ser esos ciudadanos que comentaba en un principio, ¿no? Que se involucran, que saben más de noticias, que están al tanto de todo lo que se mueve en la esfera política, que también sabemos que el mismo poder a veces ha creado como una laguna entre la ciudadanía y el poder, ¿no? Entonces yo creo que nuestro compromiso o nuestra demanda tendría que ser en este sentido, ¿no? De disminuir esa brecha que existe para que realmente pueda haber como ese diálogo y que realmente las demandas que como ciudadanía empujemos puedan ser efectivas, ¿no? Nosotros, claro está, estamos pues a favor de una agenda que va a favor de la vida, que va a favor de la familia, del matrimonio, pero, o sea, aquí qué pasa, ¿no? Cuando es muy pequeño el número de personas que nos involucramos, primero, en estos temas, ¿no? De saber. Y segundo, en la parte política, yo creo que es difícil que se genere como realmente ese empuje, ¿no? De esa... David Easton, ¿no? También uno de los estudiosos en este tema. El sistema, ¿no? Dentro de esa caja están todos los actores políticos, están los representantes y por fuera están otros subsistemas que también favorecen, ¿no? O dan empujes. Y de manera muy importante están la parte de la demanda de las ciudadanías y las respuestas que ellos dan, ¿no? Entonces, nosotros de verdad tenemos que trabajar por ser ese empuje que haga que el sistema político pueda darnos esas respuestas que estamos buscando, ¿no? Pero yo creo que requiere un compromiso por formar parte pues de la vida política o de la vida pública. Yo sé que a lo mejor no todos están interesados en formar parte de un partido político, pero sí de los temas que nos competen pues a la sociedad, ¿no? Porque al final pasa mucho, ¿no? Cuando no nos tocan temas sensibles o que son temas que a lo mejor no tocan nuestra vulnerabilidad, pues a lo mejor somos como un poco distantes, ¿no? Pero cuando llega ya a afectarnos directamente, ahí es donde empezamos como, ¿ahora qué puedo hacer, no? Entonces yo creo que es como un llamado a la ciudadanía que realmente nos involucremos, nos informemos y aunque no sea en esta parte como súper sofisticada que muchos nos ponen como en la vara alta, pero sí empezar a dar pequeños pasos, ¿no? De estar ahí. Muchísimas gracias, Diana. Mencionaste puntos importantes, se me hizo valiosa tu aportación sobre la democracia, como no solamente es cuestión del número de partidos o del número de gente que va a votar, o el hecho simple de ejercer el voto, que ya es bastante a veces para algunas personas, sino esa parte del diálogo que se establece en la sociedad con pues la esfera pública, los gobernantes, y lo que decías de pues de esas demandas, ¿no? Que tenemos que llegar a expresar, a dar seguimiento y pues a exigir también. Entonces, pues muchas gracias, Diana. René, ¿gustas aportar algo a lo que comentó Diana o poner algunos otros temas sobre la mesa? No, me gustaría tomar lo que dio Diana porque me parece fundamental. Porque, a ver, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de gobierno, los mexicanos somos muy quejumbrosos, pero también somos muy culposos. De inmediato sale el dedo señalador diciendo, es culpa del gobierno. Y la pregunta es si es culpa del gobierno, es decir, si hoy tenemos el país que tenemos por culpa de los gobernantes, o tenemos el país que tenemos por culpa de los ciudadanos, o tenemos el país que tenemos por culpa de los gobernantes y los ciudadanos. Creo que la respuesta, después de lo que dijo Diana, queda bastante clara. Y yo hablaba de ese tema del bien común, que el tema del bien común es un punto como teórico, como muy filosófico justamente, y da la sensación como si fuera algo de libro de texto solamente y no algo de realidad, ¿no? Cuando hablamos del bien común en la familia, el bien común en la familia pues significa que los papás y los hijos todos colaboran, todos se desarrollan de la mejor manera posible, los hijos son buenos estudiantes, son hijos responsables en su nivel de edad, los papás son también responsables, se genera una comunidad donde se apoyan unos a otros y donde entonces el desarrollo de unos con otros genera una familia feliz, ¿no? Ese sería, digamos, en la familia. Pero la familia grande es México para nosotros. Esa es nuestra familia grande. Entonces, cuando nosotros como ciudadanos no participamos, y claro, es diferente a la familia que acabo de describir, porque todos somos adultos, digamos, ¿no? En esta sociedad llamada México,
evidentemente los niños no pueden votar, todos somos adultos y por lo tanto todos tenemos voz y voto, efectivamente, ¿no? Y cuando no participamos, le estamos dejando a los que sí participan la decisión sobre México. Y entonces pasa eso que dices, Diana, de una sociedad que en lo político es un adolescente o es un niño, porque prefiere seguir jugando y dedicado a sus cosas personales que participar, involucrarse y generar entonces procesos de maduración en los que el gobernante se ve obligado a considerar lo que sus votantes le están pidiendo. Nuestros diputados locales o federales, por ejemplo, nuestro presidente municipal, nosotros los movemos o no los movemos. Es decir, primero en cuanto al voto, o sea, votamos y los decidimos, ¿no? Pero después en nuestro seguimiento de estos empleados nuestros, como luego se dice por ahí, que deben de cumplir con lo que nosotros les estamos pidiendo. Y entonces, la única forma de lograr el bien común es a través de la participación ciudadana. Y la primera obligación, por supuesto, es votar, pero la segunda es darle seguimiento a ellos. Hoy, gracias a la tecnología, así como ahorita estamos platicando aquí, existen herramientas, plataformas que ayudan a dar seguimiento a los políticos. Pero ¿qué falta? Que la ciudadanía exija. Creo que todos sabemos, en Estados Unidos eso es lo que sucede. A veces el senador o el representante vota en contra de su partido porque sus votantes de su estado tienen intereses particulares a los cuales esta persona responde y puede ir en contra de su propio partido. Eso. Muchísimas gracias, René. Tienes todavía un minuto, pero bueno, veo que ya has concluido el punto. No sé si, Diana, quisieras abonar a lo que se ha comentado hasta ahorita, añadir algo más, poner otro tema, otra cuestión sobre la mesa. ¿Sería dentro del minuto? ¿Sí? No, tienes 5 minutos máximo. Y yo, tendré que correr, ¿verdad? No, pues nada más como para complementar un poquito, pues sería también ver ahora en esta parte de participación ciudadana o participación política, cómo andamos, ¿no? Y pues una realidad, y que a mí la verdad me asombra un poco, es que, por ejemplo, tenemos algunos parámetros que van midiendo cómo va el país, ¿no? En términos de participación política o ciudadana. Y checaba que la última encuesta, me parece la INCUB, que habla sobre cultura política, fue hecha en el 2012. Entonces, pues realmente ya han pasado pues casi 10 años de que se hizo la última encuesta de cultura política. A mi parecer es que pues eso ha cambiado muchísimo, porque de los resultados que nos Parece que Diana está teniendo algunos problemas técnicos, pero vamos a dar un minutito para que pueda recuperar la conexión. Monse, me gustaría un poco seguir con el tema. Sí, adelante, René, adelante. Me parece que tiene toda la razón. Y un ejemplo muy claro es la elección en Estados Unidos de hace algunos meses. La participación de los ciudadanos fue altísima, altísima. Y gracias a esa alta participación, Trump no se reeligió, ¿no? Como estamos hablando de otro país, entonces podemos hablar con toda claridad. Trump no se reeligió por la altísima participación de las minorías. Eso es un cambio con respecto a las elecciones anteriores donde las minorías tendían, latinos, negros, no tanto asiáticos, tendían a no participar. Y en cambio esta vez salieron. Entonces,
cuando se habla de que mi voto es inútil, en el sentido de ¿para qué voto si todos son iguales, todos son corruptos, solos, etcétera? Lo que estoy haciendo es que le estoy entregando mi derecho a un tercero. Puede ser que los candidatos no sean perfectos, bueno, de hecho no lo son. Sin embargo, cuando yo le entrego algo que es mío, se lo regalo a alguien más, lo que estoy haciendo es darle, como si pasara a alguien y le entregara yo un billete de 500 pesos y le dijera, toma, no me interesa. Y eso habla de una falta de madurez. En las elecciones intermedias, alrededor del 50% de los mexicanos no votan. Ahora se espera que sea un poquito más bajo. Parece, por ahí escuché, como un 45%. Pero ¿qué pasaría si solamente dejaran de votar el 10%? El resultado de la votación sería diferente. Los que ganarían la elección serían otros. Entonces, no podemos pensar que porque el candidato no es perfecto y el partido no es perfecto, la solución es no hacer nada, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante a nuestro país le hace falta mucho, y me parece que a los jóvenes les hace falta mucho esta conciencia de que el país que van a recibir, ustedes son tan chavos todavía, que van a recibir y que van a vivir, es un país que nosotros los viejos estamos dejando. Y voy a dar un ejemplo de Venezuela. Como decía, yo viví en Venezuela. Yo viví a principios del 2012, estuve en Venezuela. Chávez llegó al poder en el 99. Mi hijo, yo tengo 4 hijos, mi tercer hijo nació en el 98. Es decir, tenía un año cuando Chávez entró al gobierno. Hoy han pasado 22 años de gobierno chavista. Si yo fuera venezolano y mi familia fuera venezolana y nosotros viviéramos en Venezuela, mi hijo está terminando ya la universidad, tiene un trabajo magnífico, es un buen muchacho, es responsable, es alegre, es bastante vago como suelen ser ustedes. Yo ya a esta edad ya no sucede tanto. Y es un muchacho que está creciendo y creciendo y creciendo, bueno, un adulto joven que está creciendo y creciendo y creciendo. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos sido venezolanos y estuviéramos en este momento viviendo en Venezuela? La realidad sería totalmente diferente. Entonces, dejar de votar porque tengo otros intereses por la fiesta y porque me desvelé y entonces me despierto a las 8 de la noche ya que está cerrada la casilla. O sea, no tiene sentido, porque lo que se está dejando es el futuro mío, de mi familia, si ya estoy casado o estoy por casar, de mis hijos, de mi país, de mi patria, a la que quiero convertir en una patria de primer mundo, y que si tengo malos gobernantes no va a suceder, ¿no? Como es el caso de Venezuela. Venezuela tenía el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica y ahora tiene el más bajo, debajo de Haití. No, realmente vemos ahora sí que la cosecha de años pues sí, de decisiones, ¿no? Que, como decías, pues son fruto de las generaciones anteriores. Están por ahí escribiéndome algunas interesadas en tener el número de tu hijo. Dicen por ahí que lo presentes. Pues bueno, Diana no ha podido recuperar la conexión, entonces seguimos la conversación contigo. René, no sé si quieras seguir, digamos, tú con el micrófono, quisieras abrir el espacio para que algún otro comentara. Ya hay 2 personas que están en lista, que sos. Mira, solamente me gustaría completar una parte más de lo de Venezuela, porque creo que Venezuela es el ejemplo en el que podemos caer, ¿no? Yo llegué a Venezuela, yo trabajaba con una multinacional, me mandaron a Venezuela, y cuando yo llegué, a Chávez lo acababan de correr como presidente. O sea, estuvo 2 años, empezó a generar una serie de leyes
pues terribles. Y en abril de 2001, me parece, o 2012, ahora sí que la vejez no me ayuda, de 2001-2002, todo el pueblo venezolano, partidos políticos, empresarios, sindicatos, el equivalente a Pemex, que se llama PDVSA, empresa también del Estado, todos se pusieron de acuerdo y dijeron, ya no queremos más a este presidente. Hubo una manifestación de 500,000 personas. Si se quieren meter, les da curiosidad, métanse a ver fotografías, ríos de gente, impresionante. Fueron a la casa presidencial, lo sacaron y lo destituyeron. Lamentablemente, los países, otros países no le dieron el apoyo y Chávez regresó a los 3 días al poder. Y van 22 años de chavismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy nosotros, dentro de 2 días, tenemos una oportunidad única de decir lo que queremos decir, porque entre más se agarra este tigre de la silla con las garras, más difícil es sacar a un populista, que es lo que era Chávez, ¿no? De tal manera que los venezolanos, aunque actuaron muy valientemente, yo no estuve en la de 500, todavía no llegaba, se fue en abril, yo llegué en junio, pero cada mes había manifestaciones, y parece chiste chino, ¿no? De 400,000, 300,000, 200,000 venezolanos que salían a las calles, mataban 3, 4, 5, 6 en cada una de ellas, y a la siguiente volvían a salir. Pero ¿qué pasó? Actuaron demasiado tarde y no se pudieron arrancar. Yo estaba seguro que iban a lograrlo y no lo lograron. Entonces, tenemos que tomar muy en serio que en nuestro voto y unas votaciones tan complicadas como las que estamos viviendo hoy, hay que salir y votar, no dejarlo para que otros decidan por nosotros. Muchas gracias, René. Me llamó la atención el porcentaje que decías, que 50% votamos en las elecciones intermedias y se espera que esta vez sea menor. A mí me sorprendió porque ya, bueno. Perdóname, no, mayor, o sea, 55 votan, 45 no. Discúlpeme, lo dije mal. Sí. Entonces se espera que este año sea mayor el porcentaje de personas que participen. Así no? Es mayor. Pero fíjate, cada punto porcentual equivale a 500,000 personas. O sea, hay que salir a votar y cambiar, se cambia efectivamente las decisiones, ¿no? Sí, y yo en este tiempo de campañas había estado participando en algunas reuniones donde precisamente, digo, al inicio comentabas que los mayores tenían ya el tanque medio vacío y tuve una experiencia positiva con un grupo de personas mayores interesadas en el futuro de nuestro país. Entonces, comenzaron una iniciativa ciudadana como para crear conciencia de la importancia de votar, del voto útil, etcétera. Sí. Y entonces comentaban ellos, compartían estadísticas de las últimas elecciones y cómo se había comportado, pues ahora sí que la ciudadanía. Y me llamó mucho la atención que el mayor porcentaje de gente que no vota somos los jóvenes, precisamente. Entonces, yo me preguntaba y ellos también preguntaban, bueno, ¿qué les pasa a los jóvenes que no quieren votar? Creo que se relaciona con esa parte de la madurez que mencionabas, que a lo mejor nos da igual o no alcanzamos a ver más allá de nuestra nariz. Ahora sí que me encantaría escuchar también qué opinan los demás, si les ha pasado que no han ido ustedes o algún conocido a votar en este tipo de elecciones, como para entender más cuál es la problemática y poder jalar unos cuantos más, así sean 2, 3 personas, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Entonces, pues Diana, gracias por reconectarte, bienvenida nuevamente y nos quedamos a la mitad de tu intervención. Obviamente tienes los 5 minutos íntegros otra vez. Te escuchamos. Sí. Ok, no, una disculpa, tuve problemas con mi internet y mi teléfono que lo tenía conectado al cargador se murió. Yo creo que hubo una interferencia por ahí para que no para que no acusara de que no han hecho encuestas de cultura política.
No, pues nada más retomando un poquito, y creo que pues también podríamos englobar esta parte que alcancé y pues creo que hemos estado un poco distantes de interesarnos porque la ciudadanía sí se involucre en estos temas políticos, ¿no? En la última encuesta de cultura política les mencionaba que me llamaban mucho la atención las cifras que nos daban, porque creo que ahora, digo, efectivamente han pasado 9 años, cambia, pero sí me causaba como mucho revuelo sí, esto es a nivel nacional, es muy complicada la política, ¿no? Entonces ahí está como esa muestra de que realmente existe como una brecha, ¿no? Hay que ver qué tanto pues sea 36%, la verdad. Yo creo que ahora que en ese momento, bueno, las redes sociales estaban con un 0.73%. Yo creo que ahorita dista mucho de esa realidad. Yo creo que ahí ya consumimos gran parte de la información. También esta parte, el internet, la radio, etcétera, ¿no? Que pues yo creo que también son medios de consumo buenos, y que pues nos pueden dar como un poco de información más sólida, ¿no? Acerca de cómo poder formar un criterio. Y bueno, pues ya por último, y por retomando un poquito lo que también compartía René, y también ahorita lo que decías, Monse, acerca de por qué ahora en esta última elección, bueno, en el 2018, que realmente fue un poquito arriba del 50% de la participación que hubo, realmente ha sido un buen número porque en años anteriores estuvo más bajo el porcentaje, ahora se espera más. Pero yo creo que realmente bueno, tal vez, no lo quiero dar como hecho porque a lo mejor ya estudios más profundos dirán si realmente sí, sí puede ser un hecho, pero como hipótesis, yo plantearía mucho la idea de que hemos vivido una política muy institucionalizada, ¿no? Muy en donde nuestra percepción son los representantes que están de un lado y por otra parte la ciudadanía, ¿no? Y que en sí influye como esta brecha en donde la política es como tema inalcanzable. Entonces, a mí, pues me hace pensar si no regresamos a la antigua Grecia, donde solamente los hombres de clase alta, y pues como obviamente los más letrados eran los que participaban, ¿no? O los que tenían como esta voz y voto. Ahora, pues, este tema del voto como tal, pero en otras modalidades de participación política, pues es que muchos tenemos la oportunidad de estar, ¿no? Yo creo que hay que volver como a esencia de pues realmente qué es la política, ¿no? Y pues realmente la política, pues tiene sus definiciones en muchas vertientes, pero parte de ello pues es como esa participación en la esfera de lo público, y en donde forman parte de representantes, pero también ciudadanía, ¿no? Y donde entran parte pues de estas demandas, ¿no? Que hablaba en un principio. Entonces, pues yo creo que es volver como La perdimos. porque yo creo que bueno, ¿me escuchan? Sí, Diana, listo. Sí, Diana. Bueno. Ya. Pues la política y pues ahí yo creo que podremos encontrar pues puntos positivos, ¿no? Ahora me llamaba la atención que pues en estos días de veda electoral me metí a redes sociales y veía que pues varias personas que no necesariamente formaban parte de un partido político, ya sean influencers o con alguna empresa, o incluso llegué a ver en establecimientos que hacían como la invitación a votar, ¿no? Entonces, a mí me pareció una forma como muy orgánica, muy simple
de que realmente sí estamos como dando pasitos para que la ciudadanía empiece a involucrarse otra vez en estos temas, ¿no? Entonces yo creo que si recuperamos este sentido, pues podremos tener pues otros resultados, y al final de cuentas pues es hacer efectivas las demandas que como ciudadanos hacemos, ¿no? Y que realmente bajo esa exigencia y también en nuestro ejercicio podamos obtener pues mejores leyes, mejores políticas públicas y mejores programas. Excelente, Diana, muchísimas gracias. Pues bueno, ya son las 9 de la noche, el drinking normalmente dura 2 horas, de 8 a 10. Salvo que René quieras agregar alguna otra cosa, quisiera abrir el espacio para que nuestros drinqueros participen, comenten, pregunten, pongan otros temas sobre la mesa, porque eso enriquece muchísimo la conversación y es algo pues característico del drinking filosófico, esa apertura para el diálogo, la escucha mutua y la búsqueda conjunta de la verdad. Entonces, Oscar, nuestro querido Oscar Goshi, te abrimos ahí el micrófono. No sé si tenías alguna pregunta, comentario, sugerencia, pero el micrófono es todo tuyo. Perdón. Pues son reflexiones a propósito de lo que se comentó y consideraciones para los compañeros, ¿no? Particularmente sobre lo que comentó el señor René, a quien agradezco sus comentarios. Pero hay algo que me llamó poderosísimamente la atención cuando dijo votar mal. Se habló de voto nulo, voto útil, voto congruente, y él incluso señaló el votar mal. Entonces, yo me pregunté, bueno, ¿qué es votar mal, no? Parecieran, igual ahorita me puede corregir si me equivoco, que se refiere a generar este voto, votar por alguien que no genere este bien común, sino que más bien genere un malestar común. A lo mejor por ahí va el asunto, pero con independencia de la pregunta de qué es votar mal, que ya me parece interesante, podemos quedarnos con esa parte. Al parecer, puede haber un voto útil, un voto congruente, un voto malo, puede haber un voto nulo, y se arrojaron aquí unas categorías que me gustaría invitar a la reflexión. ¿Realmente quién cree que podemos identificar cada uno de estos tipos de votos con un candidato o partido en particular? Por ejemplo, alguien dice, sí, claro, es que votar por el partido púrpura es incongruente, o votar por el partido fuchsia sería el voto malo. O sea, ¿creen que hay una razón objetiva para poder categorizarlos de esta forma? ¿O depende totalmente de lo que la persona crea y tenga en sus valores? Y podremos entrar en discordancias, y para mí lo que es el voto útil es para el partido 1 y para fulanito el voto útil sería el partido 2. Y aquí entramos en una pregunta a propósito de todo lo que se dijo, de la verdad, de la filosofía, un problema epistemológico, que es una palabrota, pero la cuestión es, ¿qué podemos saber? El señor René nos comentaba algo sobre Venezuela, que yo tenga entendido, y de voz de venezolanos, no pretendo hacer una falacia, pero de personas que viven en Venezuela, que dicen, pues es que sí, hay mucha gente en contra, el país está polarizado, pero la mayoría sigue queriendo quiso a Chávez y se murió, y quiere a Maduro. El conflicto no es por la forma de gobernar, es por el embargo con los Estados Unidos, bla, bla, bla. ¿A quién le creemos? Bueno, no hay que entrar en falacias. O sea, no porque ellos vivan en Venezuela significa que es cierto, ¿no? Pero lo que quiero señalar aquí es que se vea esa dificultad. Ningún político dice, yo soy el corrupto, yo les voy a robar. O sea, todos tienen propuestas que se supone son para el bien común, todos. Pero el problema es cómo verdaderamente podemos saber realmente quién cree que puede saber quién es, digamos, esta persona que verdaderamente, o partido, que va a generar este bien común, para, en consecuencia, poder etiquetar, este sería el voto útil, este sería el voto incongruente, este sería el voto malo, etc., etc. Y concluyo con algo que me parece desafortunado, a lo mejor faltaría aclarar algunas cosas, pero yo no creo que haya forma, salvo de un dogmatismo, de decir que el voto nulo sería una inmadurez.
porque justamente cuando uno hace una reflexión profunda, investiga y dice, pues no puedo confiar en A, B, C candidato y solo tengo A, B, C candidato, entonces el criterio ya no sería el bien común, sino el menos peor. Pero si yo genuinamente, por mi capacidad intelectual y lo que investigué, digo, este es un ratero, este es un corrupto y este es un asesino, no le quiero dar el voto a ninguno. A ninguno. O sea, ¿en qué momento eso se vuelve una inmadurez? Entiendo, claro, si ponemos de ejemplo al chamaco que por borracho no fue, ok, va. Pero en serio no hay posibilidad de que haya un voto nulo totalmente maduro y consciente. Porque incluso, si me permiten, para concluir, incluso la alegoría que planteó de darle 500 pesos a alguien me parece extraña. O sea, si le doy un peso, también es inmaduro. Si le doy 3, 4, 5, 6, o sea, ¿a cuánta cantidad de pesos se vuelve una inmadurez darle dinero a alguien, ¿no? O sea, como que no entendí cómo se relacionó esa parte, ¿no? Y ya, fueron las anotaciones que junté. Gracias por su atención y pues nada, aquí andamos. Gracias. Bueno, perdón. Adelante, René. No, adelante. A ver, no, yo no sé si dije la palabra malo. Yo lo que dije es incongruente. Y es incongruente con mis principios, no con los que alguien más dice que yo tenga, ¿no? Entonces, si yo voto por alguien donde yo me estoy contradiciendo a mí mismo, eso es un voto incongruente. No sé si estás de acuerdo, Oscar, con eso. ¿Sí? Ok. Ahora, si dije la palabra malo, no estoy hablando desde el punto de vista moral, sino estoy hablando de que entonces estoy haciendo un mal voto, ¿no? Esa sería la lógica de eso. Ahora, bueno, si el tema de Venezuela, bueno, pues cada quien tiene su posición respecto a Venezuela. Yo di un número nada más, que es el Producto Interno Bruto, que no era lo que tenían hace en los 80s, todavía en los 90s. Bueno, eso es un mal común, evidentemente. De quién es culpa ya es discutible, pero es un mal común clarísimo. Los más ricos de Latinoamérica ahora son los más pobres de Latinoamérica. Y el tercero que decías era sobre el último punto. ¿Pudiera ser sobre la inmadurez? Sobre la inmadurez. Relacionar el voto nulo con sí. inmadurez. Bueno, a ver, no sé si igual la palabra que utilicé. Es decir, es un voto desperdiciado. Si tú tienes, y a lo mejor no te va a gustar tampoco la forma en la que lo digo, pero si tú tienes un equipo de fútbol y el único que tienes en la banca es un chavo que no da, pero lo necesitas para completar el equipo, bueno, pues habrá que meterlo, ¿no? Es decir, a lo que voy es que si yo no ejerzo un derecho que tengo, que también es un deber, en Sudamérica hay varios países en los que es obligatorio votar, le estoy dando la decisión a otros. Ese es el tema, ¿no? Tú puedes decidir no votar. Yo te voy a decir una cosa, y se lo decía yo a mi esposa el otro día. Si nosotros fuéramos gringos, yo probablemente no hubiera votado en estas últimas elecciones, ¿no? Bajo esa conciencia que acabas de decir, donde todos son malos y no, hablando en ese caso eran dos posibilidades, ¿no? Posiblemente no hubiera votado. Pero siempre lo mejor es ejercer tu voto. Es mejor que no hacerlo, porque es un derecho que tienes, que es mejor ejercerlo que no ejercerlo. Gracias, René. Oscar, ¿gustas añadir algo más a lo que se comentó? Bueno, no, solamente agradecer la réplica. Creo que en efecto puede haber escenarios en los que, pues sí, habrá un candidato que se le puede razonablemente dar el beneficio de la duda y decir, pues no estoy 100% seguro, pero vamos votando, ¿no? Y no es que yo disfrute ser confrontativo, pero
son solamente invitaciones a reflexionar en las posibilidades, porque lamentablemente, me parece que lamentablemente el caso de la democracia en México o de los partidos es tan drástico que sería como, usando su analogía del chavo de la banca, decir, bueno, el problema es que este chavo, cuando lo he metido, se la pasa metiendo autogoles. Entonces, tal vez me convenga ni siquiera utilizarlo, ¿no? Tal vez, ¿no? Por el caso de la corrupción. Digo, son caricaturas, pero sirven como para pensarlo, ¿no? Y ya, este sería un comentario. Igual, gracias por las aclaraciones. Igual son para todos, ¿no? Es una elección hipercompleja, Oscar. Muy difícil, no hay duda. Muchas gracias. Pues abrimos ahora el micrófono para Sara. Si gusta, Sara, compartirnos tus reflexiones o preguntas. Adelante. Buenas noches y mucho gusto a todos. Me encanta poder participar en este diálogo tan enriquecedor, teniendo posturas de diferentes países, no solo uno. Pero a mí, hablando desde la trinchera de donde soy parte, que es México, pues creo que hay cosas en las que no concordamos con lo que se ha dicho. Por ejemplo, al inicio, uno de los expositores nos mencionaba el tema del bien común. Ahora sí que estamos hablando de un concepto que viene desde la parte religiosa. Y ahorita, al menos en nuestro país, el tema del voto útil se está pues claramente haciendo para que no gane un partido donde nuestro presidente es parte. Entonces, yo, al menos al hablar, en vez de un voto útil o un voto congruente, yo hablaría más bien de un voto consciente, porque realmente si nosotros tenemos un objetivo y es perseguir lo que dice una agenda, ya sea a favor de la familia, a favor del aborto, creo que estamos perdiendo el hilo de también cosas más importantes, porque realmente este tema del aborto, este tema de la familia, son los temas más debatidos que hay, se van a seguir hablando, probablemente estas elecciones no van a llegar a nada en la Cámara de Diputados y así va a seguir, pero al final solo nos enfocamos en este tipo de cosas de si es vida o si es no, cuando no estamos viendo el panorama completo, realmente de temas económicos, temas de empleo. O sea, nos enfocamos tanto en el mismo tema que no volteamos a ver lo demás y podemos, por ejemplo, hablar del bien común, pero si yo sigo una agenda abortista o yo sigo una agenda de la familia y baso mi voto en eso, sin pensar en las repercusiones que va a tener, que si realmente yo hago algo o apoyo en el apoyo desde mi trinchera, no solo soy palabras, no acciones, pues creo que estamos perdiendo el rumbo. Y lo decía Maquiavelo, o sea, él prefería ser temido que amado. Él sabía, y él lo decía, el poder te corrompe. Y hoy yo puedo votar por alguien que creo muy capaz, que apoya mi agenda, pero si conozco sus valores o conozco sus principios, que sé que se voltea, que vivimos en una partidocracia, realmente no estoy apoyando nada. Voto por miedo a que gane un partido más grande que creo que nos puede arruinar desde mi punto de vista. Y también el tema de hablar de eso, de los presidentes, o sea, la labor que tienen, y por ejemplo, lo comentaban de Chávez, pues es un ejemplo de cómo a veces el voto mal usado nos puede perjudicar, y lo dice la Constitución, todos tenemos el derecho, dependiendo del país, y está consagrado, es un derecho político electoral, y si realmente las personas conocieran lo que vale en su voto, creo que no tendríamos ni siquiera que hablar de esto, podríamos ser muy conscientes y dejar de desviarnos en una cortina de humo que no va a resolver todo el problema de un país, que no es solo un tema. Gracias. Gracias, Sara. Creo que tienes razón en decir que pues, no solamente es un tema el que interesa al considerar por quién votar, sino que son varias cartas las que se están jugando. Entonces, pues te agradecemos tu aportación. No sé si Diana o René quieran comentar algo al respecto. Adelante, Diana. Sí, se está escuchando bien, porque como que se está trabando, pero no sé si soy yo. ¿Sí se escucha? Sí, ¿Se escucha, Diana? Ahorita sí. ¿Sí? Ah, perfecto. No, pues nada, la verdad es que secundo la moción que nos mencionaba ahorita Sara, me parece, sí, ¿verdad?
acerca de que hay que buscar un voto consciente, ¿no? Porque evidentemente no vamos a encontrar como la opción salvadora o mesiánica, ¿no? Que muchas veces nos enfocamos a ver una política en ese sentido, cuando en realidad no va a cumplir o no va o solventar como todas nuestras necesidades. Parte de viene a poner un orden, efectivamente, pero no viene como a darnos la receta mágica, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que ser conscientes de las opciones que tenemos, conocerlas y a partir de eso buscar una incidencia, obviamente, en la votación, pero también no olvidarnos que tenemos otras formas de participación política, ¿no? Eso no quiere decir que obviamente digamos, no, pues no voy a ir a votar, pero creo que sí podría ayudar mucho el ser consciente de las otras formas de participación política para lograr tener una incidencia en ello, ¿no? Al final, esas otras formas tienen pues un impacto fuerte a la hora de tomar decisiones políticas, ¿no? Y bueno, también aprovechando, me parece que fue el año 2019 cuando pues como esta modificación con el sistema a la ley de participación ciudadana, que creo que es muy interesante porque ahí nos da, ahora sí que paso a paso, cuáles son las formas en las que el ciudadano realmente puede tener una participación política, ya sea, digo, a lo mejor no lo hemos ejercido como tal aquí en México, el referéndum, la glosa que sí existe, entre otros que nos pueden ayudar pues realmente a tener ese empuje o incidencia en la agenda, ¿no? Claro que ahorita yo creo que de forma muy personal si me preguntaran de que, oye Diana, ¿cuál es la mejor opción? Si me pongo bajo los parámetros de lo políticamente correcto o de aquello que realmente se sueña en una democracia, pues yo creo que no lo habría, pero sí bajo un voto consciente podríamos como analizar y evaluar y ver qué opción podría ser la mejor y que también pues lo vamos a ver ahora sí que en sus gestiones o en sus legislaturas, con aquellos resultados que nos estén dando, ¿no? Porque pues si no, creo que no valdría de nada solamente pues ejercer o dar un voto a alguien, ¿no? También hay que ver en términos del impacto que tienen las decisiones que al final ellos toman en representación de nosotros, pero qué tanto también nos representan, ¿no? Esta sería otra cosa. Muchísimas gracias, Diana. René, ¿quisieras añadir algo más a esta intervención? Bueno, yo solamente comentar que estoy de acuerdo con ambas, con Sara y con Diana, y me gustó la palabra trinchera, porque lo que tenemos que defender es en lo que cada uno creemos, ¿no? Es una sociedad diversa en donde todos tenemos derecho a defender lo que queremos. Ahora, solamente una aclaración respecto a lo del bien común. Efectivamente, el bien común surge como un concepto religioso, pero les voy a mostrar aquí, miren. Este es un premio de economía, premio Nobel de Economía, Jean Tirole, que escribe sobre el bien común. Es decir, el concepto de bien común no es más un concepto religioso, sino es un concepto científico. De tal manera que ha sobrepasado este concepto original y donde se incluyen las ciencias, la sociología, la economía, hay que considerar, por ejemplo, la psicología social, la política, en fin. Entonces, el concepto de bien común dejó de ser un concepto religioso y hoy es un concepto de cómo la sociedad es mejor en un mundo en el que la ciencia y la diversidad son fundamentales, ¿no? Solamente eso. Muchísimas gracias, René. Yo creo que sí es enriquecedor escuchar esa aportación respecto al bien común que comentaba Sara. Pregunta Oscar que si estás en contra del voto útil, nada más como para aclarar. No estoy en contra. Digo, no sé si lo diga también por el tipo de ejercicio que me tocaba como la parte del voto congruente, pero totalmente no estoy en contra. Digo, sería evaluar también la opción porque también no quiero caer como en la incongruencia de ya siendo responsable de la postura que estoy tomando, pero pues eso. Y nada más, sí me gustaría rápidamente, ahorita hablando de la parte del bien común,
Ese término de bien común sí es un tema estudiado y mucho por la parte de la ciencia política y la gestión pública de verdad. Y ese bien común, vaya, cómo se mide para poder ser como un poquito más objetivos en esta parte como de la ciencia política, es a partir de las externalidades, ¿no? Que son aquellos como impactos positivos en cada una de las decisiones o acciones que toma gobierno, pero sí está englobado en una parte como ya científicamente estudiada, vaya. Muchísimas gracias, Diana. Pasamos el micrófono ahora a Tacles, que había pedido la palabra. Adelante, Tacles. Gracias, Monse. Pues muchas gracias por sus participaciones, Diana y René. Tengo una pregunta para ambos y también un comentario. Yo sí creo que hay un voto congruente. Mi congruencia será y puede ser subjetiva. O sea, mi creencia puede ser subjetiva, puede ser dogmática y casi todas las creencias son dogmáticas, pero mi voto congruente es objetivo con mi creencia, que repito, puede ser subjetiva. Eso nada más para acotarlo. Y la pregunta para don René es, ¿cuál es la diferencia entre voto nulo y no votar? Porque don Oscar decía algo así como, ¿me ayudas, don Oscar, si me equivoco? Que tú sí consideras que puedes ser, o sea, que se puede hacer un voto nulo de manera súper estudiada y de manera madura, pero mi pregunta es para ti, René, ¿cuál es la diferencia entonces entre un voto nulo y no votar? A ver, no, hay un concepto que es el voto nulo desde el punto de vista legal, que es el voto que no se puede contar. Cuando yo era niño, había mucha gente que votaba por Cantinflas, por ejemplo. Muchas miles de personas votaban por él. Entonces, ese sería un voto nulo legalmente. Ahora, desde el punto de vista de el ejercer o no ejercer el voto, y si a eso le llamas nulo, es decir, simplemente no ir o ir y no llenarlo o ponerle todos que no se pueda contar, digamos, no, en términos del impacto de mi voto es lo mismo, ¿no? O sea, si no voy o si anulo mi voto, claro, el efecto es el mismo, ¿no? Sí. Es un poquito mi comentario. Yo comparto tu opinión, René, porque en datos fríos, y que los datos fríos es el término de cuántas personas votaron por el partido púrpura o por el partido fusion, por el partido rojo, no sé, por el partido café, pues bueno, eso se mide en cuanto a votos. Entonces, votar nulamente, o a veces algunos dicen, no, pues es mi manera de protestar. No vayas a votar, vato, quédate en tu casa, ¿no? Bueno, eso como muchas gracias. Y para Dianita, Diana, mencionabas un tema relacionado con votar mal o votar en contra de votar mal en cuanto a mi congruencia, ¿no? En cuanto a lo que yo creo. ¿Crees que más que políticamente afecte, pues ideológicamente o dogmáticamente? Porque creo que, no sé si va bien, ya tú me responderás, pero creo que políticamente pues no impacta, pero me gustaría saber tu opinión. ¿O no? Oye, ¿se escucha? Se ríe, Oscar. Es que me parece que está teniendo algunos problemas técnicos, pero Oscar, se ríe. haya que repetir la pregunta, Tacles, yo te puedo repetir. Sí, claro. Sí. De momento, si te parece bien, Tacles, pasamos el micrófono. Sí, totalmente. A Alejandro. Sí. Alejandro Bárcena, me parece que ¿no? Sí, adelante, Alejandro. Sí, gracias. La pregunta iba para los dos, pero bueno, creo que ahorita están teniendo problemas, entonces sería solamente para René. Todo este debate se ha centrado entre si votar o hacer un voto útil o un voto congruente. Pero ¿hasta qué punto ambos también pueden ser
un voto útil y congruente. Es decir, cuando voy a pensar, y ni siquiera voy a hablar de partidos, voy a hablar de un candidato. Si el candidato por el cual yo quiero votar va en primer lugar, está muy fácil, voto por él y tacatán, ¿no? O sea, ya hice mi labor y está muy padre. Pero ¿qué pasa si el candidato por el cual quiero votar va en segundo o en tercer lugar? Termina siendo un poco complicado y uno empieza a pensar, pues mejor voto útil en lugar de ser congruente para que no gane a lo mejor el que siento que nos puede ir peor. Pero ¿qué pasa? O a qué quiero llegar, que el voto congruente en algún momento tendría que ser útil. Si varias personas pensamos igual o tenemos una escala de valores parecida y todos nos juntamos y votamos congruentemente, ese voto termina siendo útil. Entonces no es una cosa u otra, creo que al final pueden ser complementarios. Esa sería mi duda, o hasta qué punto es correcta esta aseveración. Sí, sí, es un poco lo que quise yo decir al inicio, ¿no? Que más que hablar de voto útil contra voto congruente como opuestos, es más bien voto útil contra voto inútil o voto congruente contra voto incongruente. Y el ejemplo que das es buenísimo. Acá, por ejemplo, donde yo vivo, en Guadalajara, la posibilidad de que gane, igual sin colores, el partido gris, vamos a decir, está en tercer lugar el partido gris. Yo toda mi vida he votado por el partido gris, pero el partido gris está en tercer lugar. Y está el partido, que era el café, decías, Tacles, y el partido fuchsia, y esos son los dos que están. Yo lo que no quiero es que gane el partido café. Y el partido fuchsia, la verdad no me convence mucho, porque mi corazoncito, vamos a suponer que siempre he estado con el partido gris. Bueno, pues entonces, si lo que yo quiero, porque aquí está, cuando hablé del tema del concepto de bien común y mal común, cuando yo pienso que el partido café lo que va a traer es mal común, y el partido fuchsia lo que va a hacer es que va a traer menos bien común o mal común, como decía Oscar, pero no tan feo. Entonces, un poco la decisión, y nuevamente esto es subjetivo, ¿verdad? Desde mi perspectiva personal, la decisión más inteligente, digamos, es votar por el partido fuchsia. Y si yo coincido con mis vecinos que están acá en el mismo distrito, pues a lo mejor gana el partido fuchsia en lugar de ganar el partido café. Y eso cuesta mucho trabajo a mucha gente, ¿eh? Hoy acá, justamente donde yo vivo, hay toda un debate al respecto y mucha gente quiere votar por el partido gris, aunque el partido gris va a perder, porque va tan abajo, que no hay forma de que gane. Entonces, ahí interviene este concepto del bien común y del bien posible, porque el bien común, un poco como decía Sara, es un concepto como teórico, ¿no? Incluso antes ya Diana aclaró religioso, pero es un concepto teórico. El bien común en términos concretos tiene que ver conmigo, ¿no? Y si yo quiero que el presidente municipal no llegue uno que, por ejemplo, que es corrupto, por decir algo, entonces voto por el otro, aunque no sea fenomenal, no importa, pero voto por ese porque es el mal menor, digamos, ¿no? Es el bien posible, porque nos tenemos que plantar en la realidad, no en la idealidad, sino en la realidad. Entonces, pues totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Gracias. Excelente, muchísimas gracias Alejandro y René. Pasamos el micrófono nuevamente a Tacles, que tenía una pregunta para ti, Diana, nada más que perdimos ahí la conexión. Adelante, Tacles. Sí, sí me acuerdo, creo, de la pregunta. O va a preguntar otra cosa, no sé. Esa mira. Era sobre el tema si votar como incongruentemente tiene como un impacto en lo político o en lo moral o doctrinal, ¿no? Algo así. Sí, si votar incongruentemente, ¿sí? Un impacto político. Bueno. Ay, no, neta, está pésimo mi internet. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Sí, excelente. Vale, si no me dicen. Pues mira, yo creo que
digo, a lo mejor no lo estoy poniendo en el círculo de lo que estamos hablando, pero sí tiene una implicación. Yo lo tiraría más como a la parte de la moralidad, ¿no? Pero bueno, ahorita a lo mejor no estamos debatiendo esa parte, nos iríamos como a lo práctico. Y la verdad es que yo lo pondría con el ejemplo de lo que les mencionaba de la caja de David Easton del sistema político, ¿no? Si un ciudadano va y vota por un candidato que no va acorde a las necesidades, afinidades o principios que él tiene, a la hora de que esta persona llegue a legislar o llegue a generar alguna política pública, o a dar el outside, como le llaman en términos como teóricos, pues obviamente va a obtener pues un resultado contrario, ¿no? Al final, ¿quién va a sufrir como ese impacto, si lo podemos catalogar como negativo, que no me gustaría hacer como un juicio de valor, pues va a ser contrario, ¿no? Entonces, pues realmente sí, yo pienso que sí tiene un impacto político por este ejercicio o funcionalidad, donde yo voto o elijo a un candidato que no va a responder a mis necesidades. Entonces, a la hora de que existan leyes, políticas públicas o programas, pues van a ir obviamente muy contrarias a aquello que yo estoy buscando, ¿no? Eso es lo que yo puedo aportar. Muchas gracias, Yanira. ¿Algo que quieras añadir, Tacles? ¿Todo bien? Okay. Sí, solamente decir que mi punto de vista es que votar incongruentemente te afecta tal vez moralmente, pero políticamente, a menos que ese votar congruente sea por el que va ganando o el que va en segundo lugar, pero votar congruentemente más bien aplica moralmente que políticamente, mi punto de vista. Muy bien, pues Oscar, volviste a levantar la mano, así que ya que no hay alguna otra levantada, pues te cedemos la palabra. El micrófono, Oscar. Ya. ¿En serio no hay nadie más? Si yo no, quisiera profundizar un poquito más en la cuestión, pero después de ti. Después de ti, por favor. Gracias. Bueno, simplemente era tanto para Diana como para René, pero fue Diana quien comentó el punto de la participación ciudadana. Si nos pudieras compartir, Diana, como un poquito más de qué manera se puede participar, algunos organismos, no sé si tengas en mente algunas como iniciativas en las cuales pudiéramos integrarnos como para, pues, vaya que este drinking pase como a la acción, digo, fuera de ir a votar el domingo y hacer un voto consciente, congruente, útil y todo, para lograr esa parte que hablamos del seguimiento que también comentamos. Pues ahora sí que es muy variado. Si lo hablamos como en términos de legislación, los invitaría más bien primero a revisar pues la ley del sistema de participación ciudadana, que ha entrado en ejercicio en estos años, y ahí te vienen un sinfín de pues estos mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Como les decía, el referéndum, plebiscito, la glosa ciudadana, iniciativa popular, etcétera. A lo mejor estos, no todos en nuestra realidad mexicana pues los vivimos. El que me parece que sí es un poco más acercado es el de la glosa, que pues lo podemos traducir cuando un presidente municipal termina a lo mejor un año en su periodo de gestión y que va a dar como su informe. Pues creo que me parece que Alfaro lo llegó a hacer en esta administración. Invita a la ciudadanía escucha cuál es como ese informe y ahí se involucra dando como algunos puntos, ¿no? La verdad, en el ejercicio como utópico de lo que se esperaría que podría ser una glosa, no sé, no podría dar como una noción de que realmente sea así, pero es una forma de ejercicio, ¿no? Esta parte de la iniciativa popular, pues es como recabar alguna intención, alguna pues como necesidad, o la palabra lo dice, iniciativa,
que vaya por parte de la ciudadanía y que se puede generar como petición, ¿no? Entonces, esos son como los mecanismos que están como un poquito institucionalizados, que se podrían estar, que están en el marco de la legislación. Pero bueno, como les digo, los invitaría a leer a lo mejor un poquito de la ley y de ahí pues ir investigando cuáles pues realmente pueden estar vigentes, ¿no? El que me viene es de glosa ciudadana, y pues ya, ¿no? En ese sentido. Por otra parte, también se consideran formas de participación política o participación ciudadana, pues estar en alguna asociación política o alguna asociación pues que tenga que ver a lo mejor con un término social, porque al final, como tiene impacto en lo público, pues también puede tener este tinte político, ¿no? Se hace la invitación a eso, también a lo mejor ingresar a un partido político, es otra forma de participación política como tal, digo, independientemente ahora sí que la afinidad que cada uno tenga. ¿Qué más? Pues a lo mejor hacer pues algún ejercicio de diálogo de temas políticos o ahora, bueno, al principio se comentaba en un poquito de lo que me ha tocado como participar, y fue como un tipo de forma de participación ciudadana, fue lo del Parlamento Juvenil, ¿no? En realidad, pues estudiantes de la Universidad de Guadalajara se añadieron otros más, y era ir al Congreso local en una reunión donde preparamos unas propuestas de modificación a la ley precisamente del sistema de participación ciudadana, y ahí pues se reunieron algunos diputados, nosotros hicimos la propuesta y pues ahí quedó, ¿no? Entonces, pues esa fue otra forma de participación ciudadana en la que nosotros pues empujamos un poquito a partir de la necesidad que vimos, y pues esperaríamos que no solamente por fines políticos, pues se haya tomado en cuenta como un ejercicio de participación por parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues estas son unas formas. Y bueno, algo que yo también veía, digo, esto es más como en la teoría, algunos como estudiosos de esta parte dicen, o sea, que también una forma como de pues no quiero como recargarlo solamente como, bueno, pues sí, puede ser como una forma también de activismo, pues es esta participación en redes, de poner iniciativas, de buscar el involucramiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahora sí que está como una pinceladita, desde lo más como institucional hasta lo más práctico cercano, ¿no? Igual, a veces pudiéramos creer que todo es política o a lo mejor no todo, pero muchas veces hay diferentes temas que realmente pueden tener un empuje, una incidencia y que al final de cuentas pues tiene que buscar un beneficio pues para la sociedad en general, ¿no? Que de ahí surgen muchas grandes ideas, entonces pues yo creo que todos podríamos estar llamados por ahí a involucrarnos. Buenísimo, muchísimas gracias, Diana. Ahora sí, Tacles, te cedemos la palabra. Ah, no, era Oscar, perdóname. Era Oscar. Adelante, Oscar. Disculpen, pero creo que puedo dejar mi comentario para después. Ahorita no lo tengo trabajado. Está muy bien, está muy bien. René, ¿quisieras añadir alguna otra iniciativa o propuesta como para sumarnos en esta participación? Mira, yo quisiera decir un par de cosas. Una en línea con lo que está diciendo Diana. El tema de la participación es un tema fundamental, porque si no actuamos en la sociedad, otros actúan, ¿no? Y estos que actúan, nuevamente les estamos dejando la iniciativa y nosotros no la estamos teniendo. En la parte política, pues Diana evidentemente es alguien que le llama eso mucho la atención, le gusta, es su vocación, pero todos tenemos una vocación política en el sentido amplio de la palabra, que es esta aportación al bien común. Lo que a mí me llama es la empresa, ¿no? Yo soy alguien que toda su vida se ha dedicado a trabajar con empresas, algunas multinacionales, ahora con mi propia empresa, pero a veces se nos olvida que el bien común se construye de abajo para arriba. Es decir,
se construye en la familia, se construye en la empresa, se construye en el hospital, se construye en el caso de los políticos, los regidores, los presidentes municipales, en fin, todos vamos construyendo. Y cuando dejamos de construir bien común, estamos generando una sociedad que no es tan buena como puede ser. Y Diana comentaba el tema de los pobres en nuestro país, hablaste de 50, realmente ahorita están 58% los mexicanos en pobreza, 58%. Eso es inadmisible. En un país, como los mexicanos siempre decimos y tenemos mucha razón, un país muy rico, un país donde tenemos a uno de los empresarios más ricos del mundo. No, es inaceptable. Eso significa que como ciudadanos, los empresarios, los profesionistas del área que sea, no estamos haciendo un trabajo suficiente por nuestros hermanos mexicanos. Entonces, si no todos tenemos esta vocación que tiene Diana de participar activamente en asociaciones políticas, partidos o no partidos, pero sí tenemos la posibilidad de participar en asociaciones ciudadanas, o tenemos la oportunidad, si no nos da tiempo para otra cosa, de trabajar y como en este caso, generar una amistad con personas que coinciden en unas cosas y en otras no coinciden, pero que nos respetamos y ayudamos a promover todo esto en el mismo sentido, vamos generando una mejor sociedad y dejamos de echarle la culpa, como decía yo hace un rato, a los demás, donde es culpa del político, del presidente o del gobernador o de quien sea. El tema es qué estoy haciendo yo y qué estoy dejando de hacer, que está generando una mejor patria o digamos, o la está mejorando efectivamente o la está dañando. Y eso es bien común o mal común en mis términos, digamos, ¿no? Ahora, esta votación, como decía Oscar, es súper compleja. No, y lo decía también Sara, me parece que comentó algo al respecto. Esta no se trata de una votación unifactorial. Algún analista decía hace algún tiempo, antes era más fácil votar, porque claramente me identificaba con cualquiera de los colores que acabamos de decir, y era mucho más sencillo. Hoy eso ya no es tan sencillo, ¿no? Primero porque la sociedad es mucho más diversa, y segundo porque también se han desdibujado los mismos partidos políticos en lo que realmente son, en lo que realmente quieren. Entonces, se trata de una votación multifactorial, lo cual hace complicadísimo el voto, ¿eh? Y Oscar, tienes ahí absolutamente toda la razón. Y lo único que tenemos es esta capacidad personal de decir, ¿dónde están mis valores? ¿Dónde está lo que yo quiero? ¿Dónde está mi trinchera? Que decía Sara. Y conforme a eso, ¿cuál es el voto menos malo, si queremos ponerlo así, o el mejor, si somos más optimistas, ¿no? ¿Y cuál es el efecto de ese voto? Causa-efecto, ¿no? En fin, eso era, digamos, como comentario ahí final de... Si hay más preguntas, evidentemente, con mucho gusto. Muchas gracias. Creo que son reflexiones valiosas que enriquecen, que pues sí nos dejan reflexionando, nos dan tarea. Y pues bueno, Oscar, estamos ya casi a punto de cerrar. Quisiéramos escuchar tu último comentario o pregunta. Ok, va. Señor René, hacía mucho que no me decían eso, gracias. No es que busque que me digan eso, pero va. Yo quisiera rescatar una frase a propósito de lo que se dice de la participación política. Me parece fundamental, y incluso desde la filosofía, quien respete algo a Platón, él mismo comentaba eso, ¿no? Que el idiota es justamente esa persona que está encerrada en sí misma y no se involucra en los asuntos de la polis, es decir, la política, ¿no? Y pues, es cierto, es un tanto cierto, o sea, vaya, que no enterarte de lo que
de la mecánica en la que uno está sumergido, es como un pez que no le da importancia al agua, pero bueno, al pez se la perdonamos. Y en ese sentido, me parece, no necesariamente en la política, pero en general, este pensador, filósofo, matemático y bueno, una persona muy ilustre, Henry Bergson, dice, hay que pensar como hombres de acción y hay que actuar como hombres de pensamiento. Esto pareciera que es lo mismo dicho de otra forma, pero no. O sea, lo que dice es que cuando uno está pensando, no se ancle solamente a la, digamos que a la metafísica, por resumirlo en una palabra, ¿no? Sino consideremos cuando pensamos algo en cuál es el dinamismo de la sociedad, o sea, de lo que se hace, por qué se hace lo que se hace, por qué se busca, por qué se ejecuta, o sea, por qué ocurre todo eso. Y eso vale mucho la pena, porque se ha comentado que si lo dejamos todo en lo racional, podemos encontrar las premisas necesarias para fundamentar cualquier cosa, la que sea. Entonces, vale la pena pensar en esta practicidad, en esto cotidiano, en lo que se hace. Hay que pensar como hombres de acción. Y la otra parte, hay que actuar como hombres de pensamiento, en el sentido de que ya que estoy haciendo, ya que estoy ahí obrando y haciendo las cosas, como yendo a votar, sí vale mucho la pena pensar, ahora sí, en lo que lo hago, en lo que tengo esta retroalimentación práctica de lo cotidiano, ahora sí sumergirme un poco en este mundo abstracto de las ideas y considerar, por ejemplo, las cuestiones éticas, que eso le da sentido cuando hablamos del bien común, que sí, que nació en lo religioso, pero como ya se expuso, lo rebasa, ¿no? Entonces, vale la pena que cuando uno actúe, piense en este abstracto de bien común o incluso bien mayor y no actuar a lo menso, ¿no? Por decirlo en cierta forma. Ya lo que uno considere correcto y malo, pues ya es un debate ético que se puede tener en otro momento, ¿no? Y pues ya, eso era todo. Gracias. Y bueno, yo me quedo al post-drinking si alguien quiere. No lo dicen los organizadores, pero es un requisito que se tomen algo. Salud, por eso es drinking. Perdón, pero está en el nombre. Salud. Puede ser un té, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar, y gracias también por la promoción del post-drinking. Pues cerramos entonces la participación de los drinqueros, o sea, de todos ustedes que se conectaron hoy, con la intervención de Sara. Adelante, Sara. Pues me gustó mucho participar en mi primer drinking filosófico. En mi carrera, yo estudio Derecho, les llamamos simposiums, que es cuando tienes la oportunidad de tomar una buena copa de vino, algo que te relaje y puedas llegar a ideas que no tomas por lo general estando sin algún tipo de bebida. Y a mí lo que me gustaría como invitar, ahora que tengo este espacio de participar, es que pues realmente las elecciones, bueno, al menos aquí en México, son en 2 días. Realmente, y lo mencionaron durante la plática, yo los invitaría a que ustedes usen sus plataformas y sean parte de esto. O sea, al final, el tema de votar, de quién nos va a representar, es algo temporal. Yo les preguntaría, ¿qué están haciendo ustedes en este momento que hace ruido, que impacta, que ayuda? Que si el día de mañana alguno es candidato para algo, preguntarles, ¿por qué llegaste ahí? ¿Qué te impulsó? ¿Qué causa defiendes? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo que te vuelve diferente? Y digo, creo que la mayoría de las personas aquí, algunos podemos llamarnos privilegiados, y esto no tiene nada de malo. Más bien, nosotros podemos actuar con una ventaja que nos da mayor rango de oportunidad. Aprovechar este tipo de herramientas, aprovechar que son personas que les interesa llegar a la verdad, en poder sentir lo que es la realidad, en conocer miles de opciones y de opiniones y formarse un pensamiento crítico. Los invitaría a que realmente, si tienen redes sociales,
a que compartan lo que piensan, a que otros los escuchen y este tipo de ejercicios puedan llegar a más personas. Yo estoy en proceso por algunos grupos en los que estoy de empezar a hacer ese ruido, pero esa sería mi invitación, que al final sean políticos o no, que impacten, que lo hagan bien y que luego en un futuro, quién sabe, y nos veamos en la candidatura, en una boleta, pero que seamos personas reales, no un acarreado más. Gracias. Excelente, Sara, pues votamos. No, pues muchísimas gracias a todos por su participación, por su escucha, obviamente a nuestros invitados, a René y a Diana, pues gracias por su tiempo, por compartir con nosotros sus conocimientos. Estamos ya llegando al final de este hermoso briefing de junio. Y pues tenemos algunas noticias importantes, pero quisiera antes de pasar a esos avisos, pues darles la oportunidad tanto a Diana como a René, si quieren tomarse unos 5 minutitos como para, o unos 3 minutitos para hacer como una conclusión de lo que hemos dialogado aquí, de lo que ustedes quisieran como enfatizar antes de despedirnos. Adelante, Diana. Pues yo nada más sería como un poco retomando lo que mencionaba Sara, de que ya sea en estas elecciones o en alguna otra forma de participación, pues hacerlo de manera consciente, ¿no? En donde nuestra elección o decisión vaya enfocada a que obviamente las personas que vayan a representarnos pues puedan cumplir con aquello que nosotros también pues necesitamos o estamos buscando, ¿no? Y que pues igual no nos quedemos solamente en eso, sino que busquemos otras formas de incidir en la vida política o en la vida pública, y que pues eso igual nos va a ayudar a crecer más como personas, como ciudadanos, y también como decía Oscar, ¿no? Que como se mencionaba antes, ¿no? Que el idiota era aquella persona que no se involucraba, ¿no? No porque no supiera, sí tiene toda la capacidad, pero sino porque vivía como ensimismado, ¿no? Entonces, mientras más busquemos salir de nosotros hacia lo que pasa allá afuera, y también lo decía de forma muy importante René, incluso desde la familia, pues eso nos va a ayudar a que pues, realmente podamos caminar poco a poquito hacia ese bien común, ¿no? Que es como un poco, pues como arriesgado darle una definición como tal al bien común porque pues se puede ver como un poco utópico, pero hay muchas formas en que realmente sí se puede ir como concretizando ese bien común. Pues ahora sí desde el espacio donde nos toque colaborar o aportar un poquito de nosotros, ¿no? Eso sería y pues agradezco mucho el espacio, la invitación y pues hay que seguir con más de estos ejercicios. Totalmente, Diana. La invitación está abierta, tanto para ustedes como para todos los que nos acompañan y nos están viendo. Pues para seguir dialogando, creando más espacios fuera de para discutir estos temas, para tomar acción, como mencionábamos. Y bueno, René, quisieras ahora sí que cerrar con broche de oro esta hermosa noche de drinking filosófico. Pues primero, muchas gracias por invitarme, por atreverse a traer a alguien con el kilometraje que yo tengo. Creo que una de las cosas que son fundamentales en la sociedad actual es esta capacidad que tienen ustedes, millennials, de hablar con personas que piensan diferente, ¿no? Las generaciones mías eran generaciones donde se chocaba, ¿no? Yo tengo mi posición, mi postura, yo tengo una opuesta y no había diálogo. Otra cosa que me gusta mucho es que los millennials tienen este espíritu emprendedor, esta falta de respeto por lo que existe, ¿no? Por lo que están heredando y cuestionarse el mundo como funciona y tratar de cambiarlo. Y otra cosa que me gusta mucho, bueno, dos cosas más. Otra cosa que me gusta mucho es esta capacidad
para, para poder verdaderamente transformar al mundo. Es decir, aunque los millennials hay un individualismo en el sentido de que tengo una preocupación por mis cosas y creo, ahí Monse decías, ¿por qué los jóvenes no votan? Creo porque no me interesa, ¿no? No me interesa esto. Eso es negativo, pero por el otro lado, hay esta conciencia de mi ser mismo como una persona de valor. Y también me parece, aunque a veces no siempre, pero también hay en general una conciencia de la igualdad de todos los seres humanos. Yo viví en varios países. El país donde todos son más iguales es en Argentina. En Argentina, y por eso hay tantos chistes, ¿no? Todos tienen un pequeño argentinito adentro, ¿no? Todos. Y por lo tanto, se notan menos las divisiones sociales. Mientras haya un mexicano que se crea superior a otro mexicano, no como decía Sara, en el sentido de que hemos tenido más oportunidades unos que otros, sino en el sentido de que yo soy un superhombre y yo te veo para abajo, nuestro país va a ser siempre un país de desigualdades, un país mediocre y un país donde va a haber gente que se merece mucho más y que no lo logra porque los demás le estamos poniendo la bota encima y no los dejamos crecer. Les comento rapidísimo, uno de los clientes que tenemos es una escuela, un sistema americano espectacular. En México debe haber ahorita unas 18 escuelas diferentes que están patrocinadas por empresas y que están dirigidas a los barrios más pobres de las ciudades. Acá en Guadalajara hay 2 de estas escuelas. Estos niños sueñan verdaderamente con poder ser empresarios, abogados, médicos, etcétera, porque lo ven y lo viven en su escuela, porque en su escuela lo promueven su desarrollo. Entonces, creo que los que hemos tenido la oportunidad de recibir más de la vida de nuestros padres, tenemos la obligación de ver más a los que no lo tienen y de ayudarles a crecer. Es una gran responsabilidad, pero me parece que ustedes como generación tienen esas potencialidades para hacerlo realidad de verdad. Porque siempre que hay jóvenes, cada generación, pues yo algún día, aunque ustedes no lo creen, yo fui joven, en cada generación hay, sí, los jóvenes van a cambiar el mundo. No es verdad, no hemos cambiado nada. Pero creo que ustedes que son irreverentes sí lo pueden hacer. Entonces, me gusta mucho que me hayan invitado, les agradezco mucho. Creo que deben de seguir creciendo mucho, invitar cada vez a más, así como Sara, creo que Alejandro también era la primera vez. O sea, crezcan y crezcan y crezcan y ayuden a los millennials que todavía no entienden eso que ustedes entienden para transformar este país y al mundo, ¿por qué no? Wow. Muchísimas gracias, René. La verdad es que sí cerraste con broche de oro. Me reservo cualquier comentario porque terminaste de una manera hermosa y te agradecemos las porras y los ánimos. Les agradecemos ahora sí que a las generaciones antes de nosotros, porque pues si bien como todos hemos cometido nuestros errores, también nos han dejado muchísimo. Entonces, pues gracias nuevamente por aceptar la invitación, por compartirnos su tiempo y sus conocimientos. Y pues, Tacles, te dejo el micrófono para nuestros avisos. Gracias, Monse, gracias a René y a Diana, nuevamente a todos los drinkers, a los que están por primera vez y ya por más veces, menos a Fátima. No es cierto, es broma. También a tu Fátima. Bueno, tenemos una noticia súper chida. Voy a compartir pantalla rapidísimo. Porque, ¿dónde lo tenía por aquí? Déjenos dónde está. A ver, ahí voy. Voy, chicos. Ya nos mostraste tus contraseñas. Sí, ya va a ver. Y a todo Facebook. Les tenemos una noticia. El estudio gráfico Creativox, le pedimos desde hace tiempo un
un rebranding, como dirían el lenguaje de los exitosos, que don Oscar lo maneja muy bien, luego les pasamos el video. Pues bueno, nos hicieron esto, que es, bueno, una nueva imagen, ¿no? Les voy a leer un poquito del concepto comercial. Drinking Filosófico es un club de jóvenes con el interés de compartir o debatir puntos de vista y temas de la actualidad. Desde un entorno filosófico con grupos sociales con similitud ideológica, algunos no tantos, así como con personas que piensan distinto. Ahí lo dice, con el objetivo de cuestionar y potencializar la manera de pensar. Se vive una experiencia interesante y retadora al compás de unas buenas copas de vino tinto, por lo general, ¿no? Mario, mi hermano, que es el dueño de Creativox, fue de los, creo que el primer drinking, que fueron, el primero fuimos 5, luego el siguiente fuimos como 12 o 16, y ahí estuvo Mario en el lejano 2018. Pues bueno, entonces nos hizo esta belleza, que es la nueva imagen del drinking filosófico. Ustedes tienen el premio de verlo, de los que se conectaron, entonces estamos muy, muy emocionados por la nueva imagen. La verdad, estamos muy, muy contentos. Y bueno, esa es la versión secundaria que también se puede utilizar y la van a ver por ahí. Y este es se llama, alguien que sepa de branding, como la explicación del logo. Está la copa de vino tinto, que siempre ha sido referente para nosotros porque así empezó. Un isotipo referente al foco y un isotipo muy sencillo referente al mundo, porque queremos llegar a todos los países y tener capítulos del drinking filosófico en todo el mundo, ¿vale? Pues bueno, entonces estamos muy, muy contentos. Nos gustó muchísimo a nosotros y bueno, ustedes ya tienen ahí la parte de que lo pudieron ver. Estamos muy, muy contentos. Y el 18, ¿verdad, Monse? Exactamente. Échale, Monse. Bueno, como les comentaba Tacles, este año comenzamos con ediciones especiales y eventos varios del drinking filosófico, dado que todos decían, bueno, ¿y cuándo otro drinking? ¿Cuándo otro drinking? Pues bueno, se mantienen los drinkings mensuales, el primer viernes de cada mes. De vez en cuando tenemos alguna tertulia ahí con Mr. Oscar y quien se guste conectar. Y se sorprendió, bueno, en algunas has estado, Oscar. Bueno, me parece que en las dos que se han hecho. Y cada más o menos 3 meses estamos organizando un evento especial. Comenzamos a inicios de año con una drinker cata virtual con algunos amigos y vamos a tener en verano, ahorita en junio, el 18 de junio, que es viernes a las 8:30, esto va a ser un poquito más tarde, vamos a tener un Drinker Movie Forum. Obviamente van a tener que ver la película antes por temas de derechos de autor y esas cosas, pero les voy adelantando, la película es The Florida Project, que trata un poco sobre la desigualdad social. Se van a invitados jóvenes, uno que nos va a compartir un análisis más filosófico de lo que se discute en esta película. Es una película muy bonita, se los recomiendo, está en Amazon Prime. Y va a haber otro invitado, que es mi hermano, que es aficionado del mundo del cine y nos va a compartir un análisis más cinematográfico, exactamente. Proyecto Florida Tacles, para los que hablan only Spanish. Y entonces, pues bueno, los invitamos a ir buscando la película y estar listos para compartir sus reflexiones en torno a ella el viernes 18 de junio a las 8:30. Ya les mandaremos el flyer y el link y todo para que se registren cuando se acerque más la fecha. Listo, pues muchas gracias por estar. Sigue el post-drinking, que se quiera quedar. Vamos a estar aquí cotorreando un ratote. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Diana. Y ya en el post-drinking ya es compartir ideas y todo, ¿eh? Así que échenle, quédense.